Mucho antes de que los hombres venidos del otro lado del mar pusieran pie en estas tierras, otro poder ya había extendido su sombra sobre vastas regiones del continente. Desde las altas montañas del norte, el imperio inca había construido un dominio que se sostenía en el orden, la disciplina y la guerra. Sus caminos de piedra cruzaban quebradas y desiertos. Sus ejércitos marchaban con paso firme, llevando consigo la autoridad del Inca y la certeza de que el mundo debía someterse a su mandato. Durante generaciones, el avance había sido constante. Pueblo tras pueblo fue incorporado al dominio imperial. Algunos aceptaron la autoridad sin resistencia, otros fueron doblegados tras breves campañas. Allí donde llegaban los ejércitos, se reorganizaba la vida, se exigían tributos, se imponían nuevas autoridades y se aseguraba la obediencia mediante guarniciones y fortalezas. El poder del Inca parecía no conocer límites. Sin embargo, a medida que el imperio avanzaba hacia el sur, el territorio comenzaba a cambiar. Las montañas se abrían paso a valles amplios, los ríos se volvían más caudalosos y las distancias entre los asentamientos aumentaban. No había grandes ciudades que conquistar, ni centros únicos de poder que derribar. Las gentes que habitaban estas tierras vivían dispersas, organizadas en comunidades que no respondían a un solo mando. Para el Inca, aquello representaba un desafío distinto. La conquista ya no podía resolverse con la caída de un gobernante, ni con la ocupación de una capital. Era necesario someter territorio tras territorio, comunidad tras comunidad, en una guerra que prometía ser larga y costosa. Aún así, el avance continuó. Desde los valles del norte, los ejércitos imperiales descendieron siguiendo los cursos de los ríos y los pasos naturales de la cordillera. Se levantaron puestos avanzados, se aseguraron rutas y se enviaron mensajeros para anunciar la llegada del poder del Inca. En un comienzo, el dominio parecía posible. Las fuerzas eran numerosas y la experiencia de guerra estaba de su lado. Pero pronto comenzaron las señales de advertencia. Las comunidades del sur no reaccionaban como otras ya sometidas. No acudían a rendirse ni enviaban emisarios con ofrendas. Tampoco presentaban un ejército único que pudiera ser derrotado en una sola batalla. La resistencia era silenciosa, persistente y difícil de medir. Las partidas de reconocimiento eran observadas desde lejos. Los caminos se volvían inseguros. Los avances se hacían lentos. En más de una ocasión, pequeños destacamentos imperiales fueron atacados y obligados a retroceder sin haber visto al enemigo en formación abierta. El territorio parecía cerrarse sobre quienes lo recorrían sin conocerlo. Los jefes militares comenzaron a comprender que se encontraban frente a pueblos que no concebían la guerra de la misma manera. No buscaban una victoria rápida ni una confrontación decisiva. Su objetivo era resistir, desgastar y mantener el control de su espacio. Cada jornada que el ejército imperial avanzaba sin someterlos era, para ellos, una victoria. El Inca, informado de estas dificultades, ordenó reunir fuerzas mayores. Si el sur no se sometía con facilidad, entonces sería enfrentado con todo el peso del imperio. Se preparó una campaña más grande, destinada a definir de una vez el dominio sobre aquellas tierras. Los ejércitos se concentraron y marcharon hacia una región marcada por un río ancho y poderoso. Aquel curso de agua, rodeado de terrenos abiertos y quebradas, ofrecía un espacio propicio para un gran enfrentamiento. Allí, el imperio esperaba imponer su autoridad de manera definitiva. Los pueblos del sur también acudieron, no como un solo ejército ordenado, sino como guerreros convocados desde distintos lugares, unidos por una amenaza común. Sabían que aquel enfrentamiento sería decisivo, no porque esperaran destruir al imperio, sino porque comprendían que, si cedían, el dominio extranjero se establecería para siempre en sus tierras. Ambos bandos se observaron desde las orillas del río. El poder del Inca, organizado y numeroso, frente a una resistencia que no respondía a una jerarquía visible, pero que se mostraba firme y decidida. Nadie podía prever el resultado con certeza. Lo que estaba en juego iba más allá de una victoria momentánea. Para el imperio, se trataba de extender su frontera y asegurar su dominio hasta donde la tierra lo permitiera. Para los pueblos del sur, era la defensa de su territorio y de su forma de vida frente a un poder que ya había sometido a muchos otros. Así, en aquel lugar del sur,
comenzó a gestarse uno de los episodios más decisivos y menos comprendidos de la historia antigua de estas tierras. Un enfrentamiento que no terminaría con un vencedor absoluto, pero que marcaría para siempre el límite del poder incaico. El imperio estaba a punto de descubrir que no todas las tierras podían ser incorporadas con facilidad, y que incluso el poder más grande podía encontrar un punto donde avanzar dejaba de ser posible. Cuando los ejércitos del Inca avanzaron hacia las tierras del sur, comprendieron que ya no se encontraban frente a pueblos sometidos con facilidad. El territorio era distinto, y también lo eran quienes lo habitaban. No había grandes centros urbanos que conquistar ni autoridades únicas a las que doblegar. La guerra que se avecinaba no seguiría las reglas conocidas del imperio. El encuentro decisivo tuvo lugar en las cercanías del río Maule, un curso de agua ancho y difícil de cruzar, rodeado de terrenos abiertos y quebradas que ofrecían tanto refugio como peligro. Allí se reunieron las fuerzas del Inca, numerosas y bien organizadas, con los guerreros del sur, convocados desde distintos lugares para enfrentar una amenaza común. Las crónicas señalan que el enfrentamiento no fue breve. No se trató de una sola jornada ni de un choque rápido. Durante varios días, ambos bandos se midieron sin lograr imponerse de manera definitiva. Los incas, acostumbrados a quebrar la resistencia mediante disciplina y número, se encontraron con un enemigo que no retrocedía con facilidad y que sabía aprovechar cada momento de descuido. Los pueblos del sur combatían con una lógica distinta. No buscaban una victoria inmediata, sino resistir, golpear y mantenerse firmes. Atacaban con decisión, se replegaban cuando era necesario y volvían a avanzar cuando el enemigo mostraba señales de agotamiento. Cada combate era seguido por una noche de vigilancia constante, donde ninguno de los dos bandos podía permitirse bajar la guardia. El ejército inca, pese a su preparación, comenzó a sentir el peso del desgaste. La distancia con sus centros de abastecimiento se hacía notar. Las provisiones debían recorrer largos caminos, y cada retraso aumentaba la incertidumbre. Los guerreros del sur, en cambio, combatían cerca de sus territorios, con mayor conocimiento del entorno y la posibilidad de moverse con rapidez. Las armas chocaban una y otra vez sin que se definiera un vencedor claro. Las bajas se acumulaban en ambos lados. Para los incas, acostumbrados a campañas rápidas y decisivas, aquella resistencia prolongada resultaba desconcertante. Para los pueblos del sur, resistir ya era una forma de victoria. Las crónicas hablan de un enfrentamiento tan duro que, finalmente, ninguno de los dos bandos pudo reclamar un triunfo completo. Los incas no lograron someter ni avanzar más allá del Maule. Los pueblos del sur, por su parte, no persiguieron al enemigo en retirada, conscientes de que su objetivo principal ya se había cumplido: impedir la expansión imperial. Tras los combates, el ejército del Inca evaluó la situación. Continuar avanzando implicaba un costo cada vez mayor, con resultados inciertos. La resistencia no se quebraba, y el territorio no ofrecía las ventajas que justificaran una campaña prolongada. La decisión fue clara: consolidar lo ya controlado y no avanzar más al sur. Así, el río Maule quedó marcado como un límite. No por un acuerdo escrito ni por una victoria absoluta, sino por la realidad impuesta por la guerra. Más allá de ese punto, el dominio inca no se extendió. Los pueblos del sur habían demostrado que no serían sometidos con facilidad. Este hecho tuvo consecuencias profundas. El imperio, que había avanzado durante generaciones sin encontrar una resistencia semejante, se vio obligado a aceptar un freno. El sur quedó fuera de su control directo, y esa frontera se mantuvo incluso hasta la llegada de los españoles, muchos años después. La memoria de aquel enfrentamiento perduró. Para los pueblos del sur, fue la prueba de que un gran imperio podía ser detenido. Para los incas, una lección sobre los límites del poder y la dificultad de dominar territorios donde la resistencia no dependía de un solo líder, ni de una sola ciudad. La guerra del Maule no terminó con tratados ni celebraciones. Terminó con una retirada silenciosa y con la certeza de que aquella frontera no sería cruzada nuevamente. El sur permanecía libre del dominio inca, y esa realidad marcaría el destino de la región en los siglos siguientes. Tras los enfrentamientos ocurridos en las cercanías del río Maule, el imperio inca se enfrentó a una realidad que no había experimentado con igual fuerza en otras regiones. No se trataba de una derrota abierta,
pero tampoco de una victoria. Era algo más inquietante: la imposibilidad de avanzar sin exponerse a una guerra interminable, costosa y sin garantías de éxito. Los jefes militares del Inca evaluaron cuidadosamente la situación. El territorio al sur del Maule no ofrecía grandes centros de riqueza inmediata, ni poblaciones concentradas que pudieran ser sometidas con rapidez. Por el contrario, se trataba de tierras amplias, habitadas por comunidades dispersas, sin una autoridad única cuya caída asegurara el dominio total. Cada avance implicaba enfrentar una resistencia que parecía renovarse una y otra vez. A diferencia de otras campañas, donde bastaba con derrotar a un ejército principal o capturar a un gobernante, aquí no existía un punto decisivo. Los pueblos del sur no dependían de una sola ciudad ni de una estructura centralizada. Su fuerza residía precisamente en esa dispersión y en su capacidad de reagruparse tras cada enfrentamiento. El Imperio Inca comprendió que mantener un ejército permanente más allá del Maule sería extremadamente difícil. Las líneas de abastecimiento se extendían por largas distancias, atravesando territorios poco seguros. Cada convoy podía ser atacado. Cada retraso significaba hambre y desorden. La guerra, en lugar de resolverse, se prolongaba sin ofrecer resultados claros. Ante esta situación, se tomó una decisión estratégica. El Inca optó por detener su expansión hacia el sur y consolidar lo ya conquistado. El Maule pasó a ser, en los hechos, una frontera. No se levantó como un límite oficial proclamado ante todos, pero quedó establecido por la experiencia de la guerra y el cálculo político. En lugar de nuevas campañas de conquista, el imperio fortaleció sus posiciones en el norte. Se reforzaron asentamientos, se aseguraron rutas y se mantuvo vigilancia constante para evitar incursiones desde el sur. La preocupación ya no era avanzar, sino proteger lo que se tenía. Para los pueblos del sur, esta retirada silenciosa confirmó algo que ya intuían. El poder del Inca, aunque grande, no era invencible. No habían derrotado al imperio en una batalla decisiva, pero habían logrado algo igual de importante: impedir que se estableciera en su territorio. La resistencia había cumplido su objetivo. Este equilibrio precario se mantuvo durante años. El río Maule y sus alrededores se transformaron en una zona de tensión constante. No había paz verdadera, pero tampoco una guerra abierta de conquista. Era una frontera vigilada, sostenida por la memoria del enfrentamiento y por el conocimiento de que cualquier intento de avanzar tendría un alto costo. La experiencia del Maule dejó una marca profunda en la estrategia imperial. Por primera vez en mucho tiempo, el Inca había tenido que reconocer un límite impuesto, no por la falta de voluntad, sino por la naturaleza del territorio y de sus habitantes. El sur no se ajustaba a los métodos habituales de dominación. Cuando tiempo después llegaron los españoles, se encontraron con esta misma realidad. El dominio inca no se extendía más allá de cierto punto, y al sur persistían pueblos que no habían sido sometidos ni reorganizados bajo el sistema imperial. Aquella frontera previa condicionó también la conquista europea, que enfrentó dificultades similares. Así, la resistencia del Maule no fue un hecho aislado ni menor. Fue un acontecimiento que influyó en el curso de la historia regional. Marcó el límite de un imperio poderoso y preservó una autonomía que tendría consecuencias durante siglos. La guerra no dejó grandes monumentos ni ciudades conquistadas. Su legado fue más sutil pero profundo. Fue la demostración de que el dominio no siempre se impone por la fuerza del número o la disciplina, sino que puede ser contenido por la constancia, el conocimiento del territorio y la voluntad de no someterse. El Maule quedó en la memoria como el lugar donde el avance imperial se detuvo, no por un solo golpe, sino por la suma de resistencias, combates y decisiones tomadas a lo largo del tiempo. Allí, el poder del Inca encontró su límite, y el sur mantuvo su independencia frente a uno de los imperios más grandes de América. Con el paso de los años, el recuerdo del enfrentamiento en el Maule no se desvaneció. Aunque no quedó registrado en grandes monumentos ni en relatos triunfales, su importancia fue transmitida de generación en generación, tanto en la memoria de los pueblos del sur como en la experiencia estratégica del imperio inca. Aquella resistencia había demostrado que el avance imperial tenía límites concretos. Para los incas, el sur quedó asociado a un territorio difícil de dominar. No por falta de recursos militares,
sino por la naturaleza misma de quienes lo habitaban y del espacio que defendían. La ausencia de un poder centralizado, la movilidad constante y la disposición a sostener una guerra prolongada hicieron que cualquier intento de sometimiento resultara incierto y costoso. Este hecho influyó de manera decisiva en la organización de la frontera imperial. En lugar de continuar la expansión, se reforzó la vigilancia y el control de las regiones ya incorporadas. El imperio aceptó, en la práctica, que más allá del Maule comenzaba un espacio que no se ajustaba a sus métodos de dominación. La frontera no fue trazada por un acuerdo, sino por la experiencia de la guerra. Los pueblos del sur, por su parte, conservaron su autonomía. No se integraron al sistema imperial, no pagaron tributos ni fueron reorganizados bajo autoridades externas. Esta independencia temprana permitió que sus formas de vida, sus prácticas de guerra y su relación con el territorio se mantuvieran sin las transformaciones profundas que el dominio inca imponía en otras regiones. Cuando los españoles llegaron siglos después, encontraron un escenario condicionado por este pasado. El dominio inca no se extendía más allá de ciertos límites, y al sur persistían pueblos que ya tenían experiencia enfrentando a un gran imperio. No partían desde cero. Existía una memoria de resistencia y una forma de enfrentar al invasor que había sido puesta a prueba mucho antes. La comparación entre ambos procesos es reveladora. Al igual que los incas, los españoles intentaron avanzar con ejércitos organizados, fortificaciones y campañas sucesivas. Y al igual que los incas, encontraron en el sur una resistencia que no se quebraba fácilmente. El territorio y sus habitantes volvieron a demostrar que la dominación total no era sencilla. El enfrentamiento del Maule, entonces, no fue un episodio aislado, sino el inicio de una larga tradición de defensa del territorio, una tradición que no dependía de líderes únicos ni de estructuras rígidas, sino de una comprensión profunda del espacio y de una voluntad compartida de no someterse. Este legado explica, en parte, por qué el sur se convirtió durante siglos en una región de frontera, de conflicto permanente y de equilibrio inestable entre fuerzas opuestas. Lo que el imperio inca no logró consolidar, tampoco lo conseguiría fácilmente el poder europeo. La resistencia temprana marcó el carácter del territorio, no como una tierra conquistada y reorganizada, sino como un espacio disputado donde el control debía negociarse o defenderse constantemente. Esta condición influyó en la historia posterior, en las campañas militares, en la organización de las fronteras y en la percepción que los invasores tuvieron del sur. Desde una mirada histórica amplia, el enfrentamiento con el imperio inca adquiere un valor fundamental. Fue la primera gran prueba contra un poder expansionista organizado, y su resultado estableció un precedente. Demostró que la resistencia sostenida, aún sin victorias espectaculares, podía ser suficiente para frenar a un imperio. Así, el Maule quedó inscrito en la historia como algo más que un río. Se convirtió en un símbolo de límite, de resistencia y de memoria. Un lugar donde el avance se detuvo y donde se confirmó que no todo territorio podía ser incorporado por la fuerza. El tiempo pasó, los imperios cambiaron y las formas de guerra se transformaron, pero aquel episodio siguió proyectando su influencia. La autonomía mantenida entonces permitió que las comunidades del sur enfrentaran los desafíos posteriores con una identidad forjada en la resistencia. Esta historia, muchas veces relegada a unas pocas líneas, merece ser entendida en toda su dimensión, no como un mito ni como una exageración, sino como un hecho histórico que condicionó siglos de conflicto y defensa del territorio. Cuando los pueblos del sur detuvieron al imperio inca, no solo defendieron sus tierras, establecieron un límite que cambiaría el curso de la historia en estas regiones. Un límite que ningún poder extranjero logró borrar con facilidad. Y así concluye este relato. No con una conquista, sino con una frontera. No con un vencedor absoluto, sino con la permanencia de una resistencia que, desde tiempos antiguos, marcó el destino del sur.